con Adrián Barahona, él es estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y vamos a hablar con él temas sobre la acreditación de las universidades. Buenos días, Adrián. Buenos días. Empecemos entonces. Actualmente los criterios de calificación que tiene para acreditar la Universidad Central, ¿crees que responden realmente a las necesidades reales que tiene cada facultad? Sí, en ese sentido, a las necesidades, como tú las llamas, reales de cada facultad, yo te podría decir que no. Cada facultad tiene una realidad independiente, cada una en su estructura de acreditación es muy compleja, es muy diversa y bueno, a pesar de eso, tenemos que adaptarnos a los parámetros que el SEACES nos ha impuesto. En ese sentido, habría que ver que en los últimos 2 meses se ha reformado ciertos parámetros de la acreditación y estos parámetros han ocasionado inconvenientes, principalmente en nuestra facultad, en el tema de vinculación con la sociedad. Es un parámetro que antes no era tan específico y ahora pasa a ser un punto bastante importante en la acreditación. Otro punto que tenemos es los docentes, el nivel académico que los docentes deben de manejar. La Universidad Central, por el momento, ya cumplió con el requerimiento de que los profesores cumplan más del 90% de que ellos ya estén en horarios completos de la universidad, pero el momento de cumplir que estos sean el 70%, sean académicos que ya hayan terminado maestrías o hayan hecho publicaciones, es un punto muy difícil de tratar porque la mayoría de profesores aún no lo hacen. O sea, la mayoría de profesores que tiene la Universidad Central ni siquiera tienen maestría. No, del 100% de profesores, del 90% están en un proceso de maestría. Se podría decir que de 10 profesores, 7 están terminando sus maestrías. ¿Y el resto? El resto de profesores son una carrera preuniversitaria y 70 profesores de toda la Universidad Central han hecho posgrados y doctorados. ¿70 de un total de cuántos? No me sé la cantidad específica. Porque si me hablas de 70, porque no, o sea, nosotros no tenemos este conocimiento, entonces para nosotros 70 puede ser todo el universo de profesores, ¿o qué porción es 70? 70 representaría un 10%, un 15% de todo el universo de profesores de la Universidad Central. Ya, que son los únicos que tendrían doctorado. ¿Tienes conocimiento en tu facultad, la de Comunicación Social, cuántos de estos profesores tienen doctorados? Actualmente existen 2 profesores que tienen un doctorado aquí en la facultad. La mayoría de profesores están haciendo sus maestrías, sus posgrados. Nada más. ¿Y los doctorados que tienen los profesores que dan aquí en mi facultad? Esta es otra pregunta. ¿Crees que responden también a las necesidades del alumnado? Porque tengo entendido, por ejemplo, un profesor tiene un doctorado, hizo un doctorado en Grecia, pero lo hizo sobre teología. Uh-huh. ¿Cómo juntas eso con una carrera como facultad social o cómo esto realmente te ayuda como facultad? Si lo vemos de ese modo, realmente no tendría un sentido que un profesor así esté aquí en nuestra carrera, pero tal vez por el tiempo y las normas que debemos de cumplir con el SEACES estén aquí. Por ejemplo, también tenemos el otro caso de un profesor chileno que es representante de la embajada y él tiene un doctorado, entonces él ahora está a cargo de dirigir el programa de posgrado aquí en la facultad, o sea, él trabaja en lo de las tesis y todo esto, entonces me parece que en esa parte está bien, pero realmente lo que necesita, como tú dices, la facultad, profesores que sean especialistas en ciertos temas como lenguaje, como comunicación, como manejo de redes, todo eso. Especialistas en eso no tenemos y sí me parece que es deficiente que actualmente hoy, si queremos recategorizarnos, tengamos profesores que no cumplen estos parámetros o que tengamos profesores que están trabajando recién en cumplir ciertos parámetros, porque si lo vemos a largo plazo, los resultados sí podrían ser buenos, pero necesitamos resultados de mediano y corto plazo. Entonces, en ese sentido, me parece que la universidad no está trabajando de la forma adecuada, no está incentivando a los profesores, no hay una inversión real para que estos puedan cumplir su doctorado en el menor tiempo posible, puedan acceder a él. Ya, pero una cosa es incentivar a los profesores, justo los que ya estaban de planta acá, para que logren tener un nivel más alto en temas educativos. Pero ¿y la contratación de nuevos profesores? Ese es un parámetro que se dijo desde el SEACES que necesitábamos cumplir con un porcentaje a nivel de universidad, que no te podría decir cuál es, porque lo desconozco, que debe haber cierto tipo de profesores permanentes en cada facultad. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos profesores que solo trabajaban 3 horas a la semana o 5 horas a la semana. Entonces, esos parámetros no se podían seguir manteniendo. Por lo tanto, el SEACES impuso que deberían ser de trabajar horario completo. Entonces, para cumplir con ese parámetro, se contrató a profesores nuevos. Ya,
Y me parece interesante el tema que acabas de mencionar, es de los desconocimientos que tienen los estudiantes. ¿Realmente los estudiantes conocen los parámetros que existen para la calificación de cada facultad? Porque tenemos entendido que si preguntas aquí en una facultad sobre la acreditación, te van a dar ciertos criterios, pero realmente no ha habido una buena comunicación, y eso que estamos está en una facultad de comunicación social, justamente sobre estos temas de acreditación. Es casi como un misterio prácticamente para el alumnado. ¿Crees que esto es así o...? Sinceramente creo que sí. Se ha trabajado en cierta sociabilización del proceso de evaluación. Ha habido algunas reuniones en el auditorio de la facultad. Pero primero, existen dos problemas aquí. El primero, el desconocimiento, y segundo, que a los estudiantes realmente no les importa mucho el proceso de acreditación porque tal vez no entienden la importancia que este tiene. Entonces sí, de una forma se ha trabajado como muy escondido qué es el proceso, cómo se lo está haciendo, con quiénes se lo están haciendo, quiénes están a cargo, principalmente quiénes están a cargo y quién es la cara visible del proceso de acreditación. No es algo que los estudiantes lo conozcan, o sea, no se ha hecho una campaña de socialización, no es que tú en tu curso han ido y te han dicho, ¿sabes qué? Este es el proceso, así lo vamos a trabajar, necesitamos que hagan esto, o sea, así, tan real, no. Sí ha habido una pequeña información, ha habido, ya te digo, ciertas exposiciones abajo, una que otra vez ha habido una difusión en redes sociales, así, pero a fondo no. Si nos ponemos a hablar de ese tema en estructura, que el estudiante en verdad sepa lo que significa la acreditación, esté consciente de lo que esto es, no. Y otro tema que me pareció importante es el tema de vinculación con la sociedad. ¿Cómo es que ahora recién toma, y con estos nuevos criterios de evaluación que tú mencionabas, más importancia, cuando en la Universidad Central actualmente es requisito para que el alumno se gradúe pasar 2 semestres de vinculación con la sociedad? Si tú tienes 2 semestres de vinculación con la sociedad que debes de tomar, implica que se supone que la universidad realmente se lo está tomando en serio, porque son los criterios que tiene el alumno para graduarse. Si no cumple con esto, no se gradúa. Entonces, ¿cómo es esta parte de que ahora nos exigen más en este ámbito? O sea, ¿qué es lo que antes estaba haciendo que no respondía a la necesidad real para la acreditación? Sí, hace 2 años antes de que el CEACES intervenga en el proceso de acreditación, nuestra facultad de la universidad trabajaba en procesos de vinculación y, como tú dices, solo eran en nombre, o sea, solo era vinculación con la sociedad, pero realmente el trabajo con la sociedad no existía. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Tú tenías un proyecto que desarrollar con un tipo de profesor, pero en vez de desarrollar el proyecto con la comunidad, este profesor te mandaba a hacer encuestas dentro de la ciudad. Entonces, tú hacías cosas de vinculación porque no tenían nada que ver con vinculación. Entonces, como no era un parámetro, hacían lo que querían. Entonces, nunca hubo por parte de la universidad y por parte de cada facultad un verdadero interés de desarrollar proyectos con la comunidad. Y como ahora sabemos, en el CEACES es un requisito que no solo sea una vinculación de ir a tal lugar, sino es desarrollar un proyecto sustentable para un lugar al que tú vas. Un proyecto que le sirva en verdad a la comunidad. Entonces, ¿no estaríamos hablando de una falta también de responsabilidad por parte de las autoridades en estos temas? Porque, como tú lo mencionas, hacen perder 2 semestres a los alumnos en proyectos que no sirven para nada y que simplemente son un requisito para graduarse. Sí, en ese aspecto estamos muy claros que es una falta de responsabilidad de todos, de miembros, de estudiantes y de todos. Y como no había sido un criterio muy importante, no se lo había tomado en cuenta. Y en ese sentido habría que reestructurar el parámetro interno que nosotros tenemos acerca de vinculación. O sea, ¿qué queremos hacer como vinculación? ¿Qué proyectos vamos a desarrollar? Esa parte aún no está clara dentro de la universidad, porque, por ejemplo, tenemos que desarrollar proyectos de distintas formas, de medicina, de arquitectura, de comunicación, pero estos proyectos habría que medir el impacto y si son realmente viables, porque, por ejemplo, que un alumno realice un proyecto fuera de su ciudad sí es importante. Un ejemplo, en Cayambe o en otras provincias, pero si yo voy a levantar, como se hace en la vinculación, a levantar información que realmente no me sirve, igual, o sea, sigues perdiendo tu tiempo y no estás trabajando en algo real, lo que te quita tiempo y práctica. Entonces los proyectos deberían ser medidos desde la importancia y desde la práctica, o sea, desde si son viables o no. Entonces estamos hablando de un mal manejo por parte de la persona que actualmente dirige vinculación con la sociedad, que si más no tengo entendido es el señor Pedro Iván Moreno, que era ex profesor de aquí mismo de la Facultad de Comunicación Social. Y no sería incluso un poco más lógico que por lo menos los proyectos de vinculación de la Facultad de Comunicación Social deban de ser, por la trayectoria del docente,
un poco más serios en este sentido de su impacto real y del trabajo real que se hace, porque no estamos hablando de un profesor de la Facultad de Medicina, sino uno mismo de la Facultad de Comunicación Social. Sí, y bueno, buscar culpables no es nuestro objetivo, no podemos señalar a una persona como responsable. O sea, que esté en el cargo no significa que sea el único responsable. Es un proceso que también tiene que ver con la mayoría de profesores y de alumnos dentro de la facultad. Te pongo un ejemplo. O sea, los alumnos siempre se acogen a lo que te digan. Te ponen 7 proyectos y tú tienes que escoger, pero por ejemplo nunca te dan la oportunidad de que como alumno plantees un proyecto para hacerlo. Igual, o sea, como no existe un reglamento que te ponga claro qué debes desarrollar, cómo lo debes, en qué tiempo, cuándo es adecuado, con qué parámetros, entonces, como existe ese déficit, la mayoría de personas solo lo hacen para cumplirlo. Bueno, listo, Adrián, te agradecemos mucho por haber estado ahí con nosotros, ayudándonos un poco en el tema de acreditación de las facultades en la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias.